¿Qué pasaría si la sangre de los Nefilim no hubiera sido destruida, sino preservada en silencio, oculta entre generaciones que creían estar libres del juicio? La Biblia, en Génesis 6:4, afirma que hubo gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Una frase enigmática que pone en duda la idea de que el diluvio eliminó por completo la corrupción. Si la intención de Dios era purificar la creación de la descendencia maldita, ¿cómo podemos explicar el surgimiento posterior de pueblos como los anaseos, los refaítas y los semitas, todos descendientes de gigantes? Esta aparente contradicción nos lleva a un misterio que pocos se atreven a afrontar. Algo sobrevivió, y quizás la respuesta se encuentre en el arca misma. Todos conocen a Noé como un hombre justo, intachable y perfecto en sus generaciones, una expresión que muchos eruditos interpretan no solo como moralidad, sino también como pureza genética, un hombre sin contaminación nefílica. Sin embargo, la Biblia guarda completo silencio sobre el origen de las esposas de sus hijos. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿De dónde venían? Podría ser que, incluso sin saberlo, llevaran en sus vientres una herencia oculta que resistiría el diluvio disfrazada de salvación. De ser cierto, esto lo cambia todo. Significa que el arca misma, símbolo de protección divina, también pudo haber sido el conducto por el que escapó el linaje maldito. El juicio llegó como un reinicio espiritual y físico, pero quizás no fue completo. Y esta ruptura fue suficiente para que la semilla nefílica se extendiera de nuevo por la tierra. Hoy, al observar la historia con ojos espirituales, nos damos cuenta de que este linaje no desapareció, se camufló, esperando el momento oportuno para despertar. Y quizás ese momento esté más cerca de lo que imaginamos. Si esta verdad resonó en ti, si en algún momento de este video sentiste que algo tenía sentido, aunque nunca te lo dijeran así, entonces ya no eres el mismo. Ahora llevas dentro información que la mayoría aún ignora, y no es casualidad. Has sido llamado a ver más allá de las versiones superficiales que muchos predican, a despertar a una realidad espiritual profunda y peligrosa que está más viva que nunca. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quiero que comentes ahora: la semilla aún vive. Escribe esto en los comentarios como muestra de que comprendes la importancia de este mensaje y estás consciente de lo que el ojo natural no puede ver. Esta simple frase se convierte en una declaración espiritual, una forma de posicionarte en un mundo que insiste en ocultar la verdad. Sé que esta revelación te está tocando el corazón, así que te pido sinceramente, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque aún tenemos muchas verdades ocultas por revelar y algunas de ellas sacudirán todo lo que creías saber sobre la Biblia, los gigantes, los vigilantes y el fin de los tiempos. Sé parte de este viaje de revelación porque no estás solo. Estamos formando una comunidad de personas despiertas que quieren conocer la verdad, sin importar a quién le duela. Y si ese es tu caso, estás en el lugar correcto. Lo que muchos aún no comprenden es que el origen de este linaje maldito no fue un simple error moral, sino una profunda ruptura en el orden de la creación. Todo comienza con un pacto oculto que la mayoría de las iglesias jamás se atreven a mencionar: el acuerdo sellado en el monte Hermón. Fue allí donde un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, hicieron un juramento solemne y rebelde. No fueron enviados por Dios para corromper, sino que, consumidos por la lujuria y la envidia del hombre, decidieron abandonar su morada celestial. Descendieron a la tierra con un propósito claro: tomar a las hijas de los hombres para sí mismos. Y así lo hicieron. Estos seres celestiales, que se suponía debían custodiar y proteger, traicionaron su misión y se unieron a mujeres humanas, dando lugar a una descendencia prohibida, los Nefilim. Estos gigantes no solo
eran físicamente más grandes y fuertes, sino también espiritualmente deformados. Eran híbridos, una mezcla impura de lo divino y lo terrenal, algo que nunca debería haber existido. El libro de Enoc nos brinda detalles que la mayoría nunca escucha desde el púlpito. Revela que los vigilantes no solo corrompieron el linaje humano al acostarse con mujeres, sino que también enseñaron a los hombres conocimientos que habían sido sellados. Asael, uno de los principales líderes de esta rebelión, enseñó a los hombres a fabricar armas de guerra, a usar metales para matar, a forjar espadas, lanzas y escudos. Otros enseñaron hechicería, encantamientos, astrología y prácticas ocultas que abrieron peligrosos portales espirituales. Pero hay un detalle que pocos comprenden. Si enseñaron al hombre a dominar los elementos de la naturaleza, a manipular hierbas, metales y fuerzas invisibles, ¿por qué no corromperían también lo más sagrado del hombre, su propio código genético? Esta pregunta lo cambia todo. Porque si los vigilantes sabían cómo interferir con la materia, si sabían cómo modificar la creación, es muy posible que introdujeran deliberadamente una alteración genética en las mujeres con las que se aparearon. El resultado fue una generación híbrida y deformada, ajena al plan divino original. La tierra misma reaccionó a esta corrupción. La violencia, la perversión y la destrucción se multiplicaron como nunca antes. Lo que parecía una simple transgresión moral se reveló como una perversa ingeniería espiritual, con consecuencias que se extendieron no solo entre los humanos, sino también entre los animales, las plantas e incluso el suelo terrestre. Era como si toda la creación hubiera sido infectada por un virus espiritual y genético que se multiplicaba sin control. Lo que nos muestran el libro de Enoc, los textos de los jubileos e incluso los ecos de Génesis 6 es que los Nefilim no fueron un accidente aislado. Fueron el fruto de un plan ideado para destruir el equilibrio divino, corromper la sangre humana e interrumpir el linaje que supuestamente traería al Mesías. No se trató solo de una guerra entre ángeles y hombres, fue un intento de sabotaje cósmico. Los vigilantes, al cruzar la frontera entre lo espiritual y lo físico, sumieron a la tierra en un caos del que solo podría salvarse mediante un juicio radical, el diluvio. Pero lo más inquietante es darse cuenta de que esta corrupción no se limitó al pasado. Las huellas de esta interferencia aún se sienten. Y cuando observamos el mundo actual, con su obsesión por manipular la vida, clonar seres vivos, editar genes humanos, crear híbridos en laboratorios e incluso desafiar los límites de la muerte mediante el transhumanismo, no parece una coincidencia, parece una repetición disfrazada de avance, ciencia, progreso, pero en el fondo es el mismo espíritu que operó en el Monte Hermón, actuando de nuevo a través de manos humanas. Nos lo han enseñado antes, y la humanidad aprendió demasiado rápido. Por eso este video no se trata solo de un mito antiguo, es una llamada de atención espiritual para quienes tienen ojos para ver. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque algo en tu interior también siente una verdad oculta, una verdad que puede cambiarlo todo. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. Escribe la siguiente frase en los comentarios: veo el plan oculto. Esto demuestra que estás atento, despierto y dispuesto a buscar lo que ha estado silenciado durante siglos. Y es precisamente aquí donde entramos en uno de los puntos más perturbadores y silenciados de toda esta historia. Pues, si el diluvio fue enviado como juicio divino para exterminar la corrupción que los vigilantes causaron al mezclarse con mujeres humanas y generar a los Nefilim, ¿cómo podemos explicar que tras el reinicio de la humanidad sigan apareciendo gigantes? ¿Cómo podemos entender que tras el arca la tierra volviera a poblarse por seres con las mismas características, violencia
rebelión y fuerza sobrenatural que marcaron los días de Noé. La respuesta más aceptada por muchos eruditos antiguos y por quienes se atreven a mirar más allá de la narrativa tradicional es simple pero inquietante. La descendencia maldita de los Nefilim entró en el arca, y no entró por la puerta de los animales, ni por algún error logístico de Noé, sino por la misma familia que Dios escogió para preservar a la humanidad. Sí, estamos hablando de las esposas de los hijos de Noé. La Biblia afirma claramente que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, lo que muchos interpretan como pureza de linaje, libre de la contaminación Nefilim. Noé fue elegido porque el veneno dejado por los vigilantes no estaba en su sangre. Pero, ¿qué hay de las nueras? La Biblia guarda silencio absoluto sobre quiénes eran estas mujeres. No menciona nombres, no menciona orígenes, no menciona información sobre su linaje. Y esto, en sí mismo, es una gran señal de alerta. ¿Por qué las Escrituras, tan detalladas a lo largo de las genealogías, guardan silencio en este punto crucial? ¿Podría este silencio ser la clave para comprender cómo sobrevivió la corrupción? Es muy posible que, incluso sin saberlo, una o más de estas mujeres llevaran en su interior una herencia oculta, rasgos genéticos o espirituales, o incluso un linaje nefilim latente. Y ahí es donde la historia cambia por completo, porque al entrar en el arca, estas mujeres no solo buscaban la salvación, quizás llevaban en su interior la brecha que permitiría el regreso de la corrupción tras el juicio de Dios. La idea es inquietante, pero conecta a la perfección con lo que vemos en las generaciones posteriores. Cam, uno de los hijos de Noé, es el protagonista de una narrativa compleja, marcada por una maldición que a primera vista parece incongruente. Al ver la desnudez de su padre, Cam es maldecido, o mejor dicho, su hijo Canaán lo es. ¿Por qué la maldición recayó sobre su nieto y no sobre Cam? ¿Por qué la figura de Canaán se convierte en el centro de atención? Algunos estudiosos sugieren que Canaán ya llevaba algo dentro de sí mismo, algo que no provenía de Noé, sino del linaje de su madre, algo que lo convertía en el heredero espiritual de una descendencia maldita. Y cuando observamos a los descendientes de Canaán, la sospecha se intensifica. Fue precisamente en las tierras cananeas donde los israelitas, siglos después, se encontraron con los refaítas, los semitas, los zanzumitas, todos pueblos de estatura gigantesca, todos enemigos del pueblo de Dios, todos marcados por la misma rebelión que vimos antes del diluvio. La pregunta que nos atormenta es, si Dios purificó la tierra, ¿por qué seguía existiendo esta gente? Y la respuesta puede estar en aquella mujer, silenciosa en las Escrituras, que entró en el arca como esposa de Cam. Ella pudo haber sido el conducto, ella pudo haber sido la matriz por la que pasó desapercibida la semilla de los Nefilim. El arca, símbolo supremo de la preservación divina, pudo haber albergado en su interior no solo la salvación, sino también la semilla de la rebelión, camuflada en familia, protegida por la misericordia, pero llevando en sí misma un ADN espiritual que se manifestaría de nuevo a su debido tiempo. Y esto nos muestra que el plan de las tinieblas no se interrumpió, simplemente se pospuso. La semilla entró, se preservó, creció silenciosamente. Y cuando las condiciones fueron favorables, se manifestó de nuevo, esta vez con nuevas estrategias, nuevos cuerpos, nuevas estructuras sociales y religiosas, pero con el mismo objetivo, desafiar el plan del Creador. Hoy, al observar a los descendientes espirituales de este linaje, nos damos cuenta de que la guerra nunca cesó. El engaño se ha vuelto más sofisticado. Lo que una vez fue visible, gigantes de carne y hueso, ahora se esconde en sistemas, ideologías e instituciones. Pero la esencia sigue siendo la misma. La semilla sigue viva.
y se disfraza de progreso, libertad, ciencia y espiritualidad moderna. Y todo comenzó con un detalle al que casi nadie presta atención: el silencio de la Biblia sobre las nueras de Noé. Un silencio que habla más fuerte que muchos gritos. Un silencio que quizás contenga la clave para entender por qué el mundo aún lleva, hasta el día de hoy, las marcas de la misma corrupción que Dios intentó erradicar con el diluvio. Si has llegado hasta aquí, me gustaría invitarte a que opines. Escribe la siguiente frase en los comentarios: la herencia entró en el arca. Esto demostrará que comprendes la importancia de esta revelación y que prestas atención a detalles que muchos pasan por alto. Tu comentario, además de ser una forma de expresarte espiritualmente, ayuda a que este video llegue a otros que también necesitan despertar a esta verdad. Y cuando hablamos de la presencia nefílica después del diluvio, no podemos limitarnos solo a la carne, la biología o el tamaño físico de estos seres. Hay algo aún más profundo y perturbador que la mayoría de la gente prefiere ignorar: ADN espiritual, dos gigantes, un legado invisible pero activo que abarcó siglos, civilizaciones y guerras silenciosas. El libro de Enoc, tan rechazado por las instituciones religiosas, nos presenta una revelación inquietante. Los espíritus de los Nefilim, al morir, no regresaron al cielo ni al Seol, sino que fueron condenados a vagar por la tierra. Se convirtieron en vagabundos, atormentadores de hombres, sedientos de cuerpos, influencia y adoración. Estos espíritus, según Enoc, y confirmado en parte por el libro de los Jubileos, son los que hoy conocemos como demonios, entidades espirituales malignas, sin paz ni descanso, que continúan la obra corruptora de sus antepasados caídos, los vigilantes. Y si esta teoría es cierta, entonces los gigantes no fueron realmente eliminados, sino transformados, esparcidos como una niebla espiritual que influye en culturas, gobiernos e incluso religiones. Pero también hay evidencia viviente de la herencia física y genética. Tras el juicio de las aguas, la tierra se vuelve a poblar, y entre los pueblos que emergen aparecen nombres que no pueden ignorarse: refaitas, anacitas, emitas, zanzumitas, pueblos descritos en las escrituras como gigantes, hombres de gran estatura, inmensa fuerza y comportamiento abominable. Cuando los espías de Israel entraron en la tierra prometida y se encontraron con los hijos de Anac, su reacción fue de puro terror. Se sintieron como langostas ante estos seres. Y esta comparación no era una metáfora espiritual, sino una descripción real de desproporción física y poder amenazante. Estos pueblos estaban estratégicamente posicionados en regiones que Dios le había prometido a Israel. Y no era casualidad. La guerra entre los dos linajes, el linaje de la promesa y el linaje de la corrupción, continuó ahora en otro nivel, con nuevas máscaras, pero con los mismos propósitos. Estas naciones que Israel debía eliminar no eran simplemente paganas o idólatras. Llevaban dentro el legado de los Nefilim, un legado de sangre, prácticas ocultas, sacrificios humanos y perversión extrema. Por eso el mandato divino fue tan directo: destruir, no dejar nada, ni hombre, ni mujer, ni animal, porque lo que allí habitaba era una antigua contaminación intolerable. La maldad de estas naciones no era natural, sino espiritual, hereditaria, consecuencia de un pasado que comenzó cuando los vigilantes descendieron al monte Hermón y sellaron un pacto contra la voluntad de Dios. Desde entonces, la tierra ha soportado el peso de esta corrupción e Israel fue elegido no solo como pueblo del pacto, sino como instrumento de purificación. Si has llegado hasta aquí, demuestra que tienes conciencia espiritual. Escribe la siguiente frase en los comentarios: la guerra aún no ha terminado. Esto demostrará que comprendes la profundidad de esta revelación y que estás del lado de la verdad. Hoy,
Quizás más que nunca, la semilla espiritual de los Nefilim parece estar despertando en nuevas formas, más sofisticadas, más aceptables a los ojos de la sociedad, pero tan peligrosas como en el principio. Estamos presenciando el surgimiento de una generación que, inconscientemente o no, repite los pasos de la rebelión original. Ya no se trata de gigantes con armadura de bronce y ojos llameantes. Ahora, la batalla se libra en laboratorios, en centros de investigación genética, en los silenciosos pasillos de la inteligencia artificial. La antigua promesa de serán como dioses nunca se ha abandonado. Al contrario, se ha refinado, reempaquetado, programado para una nueva era. El transhumanismo, con sus ambiciones de fusionar al hombre y la máquina, prolongar la vida indefinidamente, editar el ADN para crear seres mejorados, no es una invención moderna, es la continuación de una agenda espiritual iniciada por quienes corrompieron la creación. Cuando observamos los avances de la ciencia moderna, la clonación, la modificación genética, la manipulación embrionaria, la creación de quimeras, nos damos cuenta de que, una vez más, nos encontramos ante una mezcla prohibida, un intento de revertir los límites establecidos por Dios entre lo espiritual y lo físico, entre lo natural y lo artificial. Y lo más alarmante es que estas prácticas no se presentan como perversión, sino como evolución, progreso, liberación. La misma estrategia empleada por los vigilantes se está aplicando de nuevo, ahora con un disfraz tecnológico. La rebelión del cielo ha regresado a la tierra, pero sus agentes ya no llevan alas, visten batas de laboratorio, algoritmos y discursos sobre la nueva era de la humanidad. Y ante esto necesitamos reflexionar. ¿Y si algunos aún portan de forma oculta la sangre de los antiguos? ¿Y si hoy, entre líderes globales, magnates tecnológicos, creadores de opinión y voces que moldean el futuro, hay descendientes, espirituales o incluso genéticos, de ese linaje rebelde? Quizás, sin darnos cuenta, estemos presenciando el cumplimiento silencioso de un plan que comenzó en los días de Noé. Y quizás, ahora más que nunca, debemos despertar a la batalla invisible que se intensifica, porque esta guerra no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma. Si has llegado hasta aquí, demuestra que hay algo en tu interior que también siente que esta verdad ya no puede ignorarse. Escribe en los comentarios: el linaje ha regresado y estoy despierto. Esto me ayuda a entender quién está realmente siguiendo esta llamada. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal ahora mismo para no perderse el próximo video, que ya está en pantalla. Revela algo aún más impactante. Mírenlo ahora y sigan este viaje conmigo.